Mi prometida quedó embarazada de mi hermano 2 meses antes de la boda. Mi familia los apoyó y les dio la empresa familiar. Yo no pude soportarlo y me fui del país, creé mi imperio, y 2 años después, la empresa de mi familia quebró y me reclaman porque me niego a ayudarlos. Estaba sentado en una sala de audiencias llena de cámaras, con un micrófono frente a mí, mientras medio país esperaba verme caer como el tipo que abandonó a su hijo por hacerse millonario en el extranjero. A mi izquierda estaba Claudia, llorando con esa precisión calculada que yo conocía demasiado bien. Detrás de ella, mi hermano Ricardo intentando esconderse del plano, como si no fuera parte de todo esto. La jueza levantó el sobre con los resultados de ADN y por un segundo pensé que, aunque la biología estaba de mi lado, ellos otra vez iban a conseguir darme la vuelta a la historia. No se imaginan cuántos años de traición hay detrás de ese papel. Déjenme poner en orden cómo terminé sentado ahí, defendiéndome de un hijo que nunca fue mío. Antes de todo, la historia era simple, yo era el hijo responsable. Me llamo Javier y desde los 20 y pocos trabajaba 12 horas diarias en la empresa familiar, una compañía mediana del sector donde crecí escuchando que algún día sería mía. Mi papá decía que yo tenía cabeza para los números y que gracias a mí la empresa se mantenía a flote. Yo revisaba balances, hablaba con proveedores, negociaba con bancos mientras él jugaba a ser el patriarca. Claudia era mi prometida, la chica que, según todos, equilibraba mi vida. Decían que yo era demasiado serio y que ella me aportaba luz, espontaneidad, ese caos bonito que supuestamente le hacía falta a alguien como yo. Ricardo, mi hermano menor, era el preferido emocional. Llegaba tarde a todo, cambiaba de trabajo cada 6 meses, siempre estaba improvisando proyectos que nunca terminaba, pero mi mamá lo defendía diciendo que él tenía corazón y yo era pura lógica. En las comidas familiares repetían esa broma gastada de que la empresa necesitaba tanto mi cabeza como el corazón de Ricardo, como si fuéramos un combo inseparable. Yo, ingenuo, pensaba que estábamos todos en el mismo equipo, mis padres, Claudia, mi hermano y yo remando hacia el mismo futuro. Cuando le pedí matrimonio a Claudia, lo hice convencido de que ese sacrificio de tiempo y de vida personal tenía sentido. Teníamos la fecha de la boda, el salón reservado, listas de invitados, pruebas de menú, todo el kit. Yo me repartía entre el trabajo en la oficina y escoger manteles los fines de semana, convencido de que el cansancio era parte del precio de armar una vida en común. Claudia se quejaba a veces de que yo vivía en la empresa, pero lo decía con una sonrisa y abrazos. Yo la creía cuando decía que valía la pena, que algún día recogeríamos los frutos. 2 meses antes de la boda, llegó a mi departamento con la cara blanca y una prueba de embarazo en la mano. Al principio sentí algo parecido a alegría mezclada con susto, la reacción normal. Pero cuando la abracé, se quedó rígida. Me dijo que teníamos que hablar en serio, que había pasado algo una sola vez, que estaba confundida, que no quería lastimarme. Tardó un rato en llegar al punto, el bebé podía no ser mío, podía ser de Ricardo. Lo soltó así, como un cálculo probable, como si estuviera hablando de porcentajes en un informe, no de haber estado acostándose con mi hermano a mis espaldas. Lo que vino después fue todavía más retorcido. Fuimos a hablar con mis padres, y yo esperaba ver sorpresa, rabia, algo. Pero la sensación fue que ellos ya se habían preparado el discurso. Mi papá empezó a decir que él llevaba tiempo viéndome demasiado obsesionado con el trabajo, demasiado frío, que la familia necesitaba algo más que número. Dijo que Claudia y Ricardo, a pesar de sus errores, demostraban ganas de construir una familia real, porque se habían atrevido a vivir lo que sentían. Sonaba como si la traición fuera una especie de acto de autenticidad, y yo, el idiota que trabajaba, era el problema. La conversación terminó de la forma más humillante posible. Sentados en el comedor de mi infancia, mi padre comunicó que, pensando en el futuro del bebé, lo más responsable era asegurar la empresa para quien sí estaba dispuesto a formar una familia, es decir, para Ricardo y Claudia. A mí me pusieron delante un cheque que ni de lejos se acercaba a lo que yo había invertido en tiempo y trabajo. Lo llamaron compensación, como si estuvieran pagando una liquidación simbólica. Me sugirieron que me tomara un tiempo para encontrarme a mí mismo, que quizá la empresa nunca fue lo que realmente quería. Mientras tanto, Claudia lloraba, pero no retrocedía ni un milímetro en la decisión. Me fui de esa casa como se va un empleado despedido, no como un hijo. Esa misma semana renuncié formalmente a la empresa. Fui a la notaría, firmé los papeles, entregué todos los accesos, y con lo poco que tenía y ese cheque miserable, compré un pasaje solo de ida al extranjero. Metí mi vida en una maleta mediana y me fui con la sensación física de estar siendo expulsado de la familia por no ser lo suficientemente útil a su narrativa. El primer año fuera fue brutal. Dormí en sofás de amigos, compartí cuartos con desconocidos, trabajé como consultor mal pagado durante el día y estudié un máster nocturno porque sabía que, si quería volver a entrar en el juego, tenía que ser mejor que todos, incluidos ellos. Conocía el sector de memoria, sabía en qué se equivocaba mi familia, qué mercados ignoraban,
qué tecnologías les daban miedo. Me aferré a ese conocimiento como a un salvavidas. Mientras ellos jugaban a la telenovela del embarazo, yo estaba aprendiendo cómo se hacía de verdad una empresa que pudiera sobrevivir fuera del apellido. En medio de ese desgaste, apareció la primera persona que confió en mí como profesional y no como hijo de un inversor al que presenté un plan pequeño pero sólido, una empresa tecnológica enfocada en modernizar procesos y logística en nuestro sector tradicional. No prometí milagros, prometí trabajo. Abrimos con un equipo reducido en una oficina prestada, sin lujos, con muebles de segunda mano y servidores que hacían más ruido del aceptable. Pero los clientes empezaron a llegar porque yo hablaba su idioma y resolvía problemas que llevaba años viendo desde dentro de la empresa familiar, solo que esta vez era yo el que decidía. Los 2 años siguientes fueron una mezcla rara de agotamiento y euforia. La empresa creció más rápido de lo que cualquiera esperaba. Abrimos oficinas en 3 países, nuestra marca empezó a sonar en foros y ferias, y de pronto el chico al que habían echado por frío y ambicioso estaba dando charlas sobre ética empresarial y reputación. Era casi cómico. En esas conferencias evitaba mencionar mi historia familiar, hablaba de casos anónimos, pero por dentro tenía clarísimo de dónde venían mis ejemplos de mala gestión. Para mí, el pasado estaba muerto. Mi apellido era ahora el de una empresa distinta, con otros valores. Pensé que podía mantenerlos separados, pero el pasado no entiende de fronteras. Un día, el departamento legal me reenvió un correo raro de un banco. Pedían aclaraciones sobre una reestructuración de deuda del grupo familiar, mencionaban mi nombre como socio estratégico, aludían a acuerdos que yo jamás había firmado. Al principio creí que se trataba de un error administrativo, alguien que había confundido apellidos o empresas. Pero luego llegaron más correos de otras entidades y todos tenían algo en común. Mi nombre estaba siendo usado como respaldo de créditos que yo no conocía. Mandé a revisar todo. Lo que encontramos fue grotesco. Mi papá y Ricardo habían armado presentaciones donde hablaban de una supuesta alianza entre la empresa familiar y mi multinacional, como si formáramos parte del mismo grupo internacional. Usaban fotos mías sacadas de conferencias, pegaban nuestro logo junto al suyo, hablaban de sinergias que nunca existieron. En una de las imágenes, Claudia aparecía al lado de un panel con un diseño casi idéntico al de mi branding, sonriendo como si realmente compartiéramos proyecto. Al ver eso, entendí que para ellos yo nunca había dejado de ser un recurso más que explotar. Los bancos, evidentemente, cuando empezaron a dudar, fueron primero tras la empresa que si tenía números sólidos, que si pagaba a tiempo, la mía. Me tocó sentarme en reuniones con directivos que me preguntaban qué relación exacta tenía con esa empresa familiar, si iba a responder por sus deudas, si estaba dispuesto a participar en un rescate. En todas esas reuniones repetí lo mismo, no tenía ninguna relación accionaria, había renunciado años atrás, y lo único que me unía a ellos era la sangre. Y la sangre no firma contratos. No me limité a decirlo en privado. Mi equipo legal preparó un comunicado contundente dirigido a bancos, cámaras de comercio y medios especializados dejando claro que mi empresa no tenía vínculo financiero ni societario con la compañía de mi familia. Adjuntamos documentos, mi renuncia, correos en los que mi propio padre me decía que era mejor que cada uno siguiera su camino, actas donde ellos asumían el control total. También anunciamos que estudiaríamos acciones por uso indebido de nombre e imagen corporativa. No fue un gesto teatral, fue pura supervivencia, o cortábamos públicamente esa asociación o nos arrastraban con ellos. La repercusión fue inmediata. Algunos bancos congelaron líneas de crédito a la empresa de mi familia hasta aclarar la situación. Proveedores que ya venían con dudas empezaron a exigir pagos al contado. Empleados claves se asustaron y comenzaron a buscar otros trabajos. Desde fuera, yo veía cómo se desarmaba esa estructura a la que había dedicado mi juventud, pero no sentí culpa. Yo no había firmado nada, no había tomado sus decisiones. Terminé dando una breve entrevista en una cadena de negocios y cuando me preguntaron por qué no ayudaba a mi familia, respondí con algo que llevaba años masticando, que la sangre no justificaba los fraudes ni las mentiras. Esa respuesta corrió y fue comentada, y para mí fue el cierre simbólico de todo. Pensé que ahí acababa la historia, con cada uno asumiendo las consecuencias de lo que había hecho. Me equivoqué. Lo que vino después fue todavía más retorcido, porque ya no se trataba solo de dinero, sino de reescribir mi papel como persona, como hombre, como supuesto padre. Y esa parte empezó con un televisor encendido una mañana cualquiera en mi oficina. Actualización 1. Me enteré por casualidad. Una mañana estaba en la sala de espera de la oficina central, revisando unos correos antes de una reunión, cuando escuché mi apellido en la televisión que teníamos puesta de fondo. Era un programa matutino, de esos que mezclan recetas con dramas humanos. Al levantar la vista, me encontré con la imagen de Claudia en el set, maquillada, con expresión de mujer rota. El cintillo debajo decía algo sobre una esposa abandonada por un empresario que la dejó embarazada y se fue a otro país a hacerse rico. No necesitaba más pistas para saber de quién estaba hablando.
Me quedé clavado frente a la pantalla. Claudia contaba que se había quedado sola con un bebé mientras su prometido, un hombre muy exitoso y muy frío, había decidido perseguir sus ambiciones en el extranjero. Jugaba con las fechas como si fueran plastilina, acomodaba el relato para que pareciera que yo la había dejado embarazada y me había ido justo después, como si nunca hubiera existido Ricardo en medio. No decía mi nombre completo, pero dejaba claro mi apellido, hacía alusiones a mi empresa, al hecho de que ahora yo daba charlas sobre ética mientras ella luchaba para que su hijo tuviera lo básico. Lo que más me llamó la atención no fue lo que decía, sino cómo lo decía. Hablaba de mí como si siempre hubiera sido un hombre ausente, como si nunca hubiera estado en las reuniones con los proveedores, como si ella hubiese sido la que levantó la empresa desde cero. Presentaba a Ricardo casi como un secundario que apareció después para salvarla, no como el padre probable del niño. Y lanzaba frases calculadas sobre que no estaba segura de quién era el padre, pero que, moralmente, mi apellido tenía una deuda con ese niño porque yo había disfrutado de privilegios construidos por la familia. Era una forma elegante de decir que, aunque el ADN no cuadrara, el dinero sí tenía que cuadrar. En la oficina hubo incomodidad. Algunos empleados bajaron el volumen, otros se miraban sin saber si comentar algo. Yo pedí que dejaran la televisión encendida. No por morbo, sino porque necesitaba escuchar hasta dónde estaba dispuesta a retorcer los hechos. El presentador hacía preguntas suaves, casi guiadas, dándole espacio para llorar, para hablar de sacrificios, de noches sin dormir, de cómo se había quedado llevando la empresa con Ricardo mientras yo desaparecía. Omitía convenientemente que, cuando yo me fui, ya me habían echado de la empresa y ya estaban planeando todo sobre el bebé como su carta de negociación. Las redes hicieron lo que siempre hacen. En cuestión de horas, mi departamento de comunicación estaba lleno de capturas, comentarios y etiquetas. Un grupo de gente me llamaba monstruo, decía que cómo podía dar charlas de ética si no me hacía cargo de mi supuesto hijo. Otros, más atentos, señalaban que las fechas no cuadraban, que algo no encajaba en la historia de Claudia, que se notaba demasiado armado. Pero el ruido estaba ahí, golpeando justo donde ella quería, en mi imagen pública, en esa credibilidad que yo había construido con tanto cuidado. No reaccioné impulsivamente. Hablé con mi equipo legal y de comunicación. Les pedí algo muy concreto, no íbamos a entrar en el juego de guerra de declaraciones emocionales, pero tampoco íbamos a dejar que se instalara la idea de que yo había abandonado a nadie. Recordamos algo que yo mismo había casi olvidado, antes de irme del país, cuando seguía comprometido con Claudia y pensábamos que teníamos problemas para concebir, me había hecho unos exámenes de fertilidad. En esos resultados quedaba claro que, en el periodo en el que ella se quedó embarazada, yo no podía haber sido el padre biológico. Guardé esos papeles en una carpeta años atrás, sin imaginar todo lo que significarían después. Mientras tanto, Claudia aprovechó el pequeño eco mediático. Empezó a dar entrevistas menores, a dejar caer frases sobre que yo tenía mucho dinero y ella apenas sobrevivía con un hijo pequeño. No me nombraba directamente para evitar demandas, pero la insinuación era clara. Y, por supuesto, eso no se quedaría solo en televisión. El siguiente paso lo dio justo donde sabía que dolía, en los tribunales. Yo tenía claro que, si de verdad quería cerrar este capítulo, esa vez no bastaba con un comunicado. Tenía que ir hasta el final, aunque eso significara exponerla más de lo que nunca imaginé. Ahí fue cuando recibí la notificación de que había una demanda de pensión presentada en mi contra en el país. Y supe que la historia se iba a poner todavía más sucia. Actualización 2. La notificación de la demanda de pensión llegó a la oficina como si fuera un documento más entre contratos y facturas. El sobre, sin embargo, tenía ese sello del juzgado que te recuerda que el sistema siempre puede tocar la puerta, aunque vivas en otro país. Dentro estaba la versión de Claudia, un escrito donde aseguraba que existía una alta probabilidad de que yo fuera el padre de su hijo, que me había ido del país sabiendo que ella estaba embarazada y que hasta ese momento me había negado a asumir cualquier responsabilidad económica. Adjuntaba capturas de chats nuestros de cuando éramos pareja, recuadros de calendario marcados a mano, fotografías antiguas donde sonreíamos en eventos de la empresa. Todo se presentaba como si hubiéramos seguido juntos hasta justo antes de mi partida, borrando de un plumazo la parte en la que ella se enredó con mi hermano. Mi primera reacción fue una mezcla de rabia y cansancio. No podía creer que, después de haberme sacado de la empresa y haber construido una narrativa donde yo era el problema, ahora intentaran convertirme en la solución económica de un hijo que nunca habían querido que fuera mío. Me senté con mi abogado y le expliqué la historia desde el principio, incluyendo algo que hasta ese momento solo conocían 2 médicos y yo, los exámenes de fertilidad que me había hecho antes de irme. En esos resultados constaba que en el periodo concreto en el que se produjo el embarazo, mis posibilidades de dejar embarazada a alguien eran prácticamente nulas. Mi abogado, que había visto de todo, se quedó un rato en silencio mirando los papeles y luego me dijo que, si estaba dispuesto a aguantar el proceso, teníamos cómo defendernos. Claudia y su abogado jugaban con otra lógica.
En el escrito hablaban de mi posición privilegiada en el mercado, de mi capacidad económica, de mi compromiso histórico con la empresa familiar, como si todo eso fueran obligaciones legales por sí misma. Se apoyaban en rumores, en recortes de prensa donde se destacaba mi crecimiento empresarial, en comentarios de terceros donde se insinuaba que yo había dejado todo lo familiar atrás. La estrategia era clara: si lograban instalar la duda de la paternidad, aunque el caso no prosperara, ya habrían golpeado mi imagen y, con suerte, me obligarían a llegar a un acuerdo económico rápido para que el tema desapareciera. No quería que la historia se resolviera en pasillos ni en arreglos silenciosos. Por eso, cuando mi abogado propuso que solicitáramos formalmente una prueba de ADN, no dudé. Él fue más allá, dijo que, dado que Claudia había llevado el asunto al terreno público, lo lógico era plantear que la prueba se hiciera con total transparencia, ante notario y con todas las garantías, incluso permitiendo que los medios estuvieran presentes si el juez lo autorizaba. Sonaba extremo, pero había un punto importante: yo no podía pasar años con una sombra de duda sobre si era o no el padre de ese niño. Quería una respuesta clara y definitiva, registrada, imposible de volver a reinterpretar. La reacción de Claudia cuando se enteró de que pedíamos la prueba fue reveladora. Al principio, según nos informaron, intentó oponerse alegando que el niño no debía ser expuesto, que eso le haría daño emocional. Era curioso, porque ella misma ya había hablado del niño en televisión y en redes. Cuando vio que el juez no aceptaba sus argumentos y que, además, yo no mostraba ninguna intención de llegar a un acuerdo económico previo, cambió de postura y empezó a vender la idea de que la prueba sería mi gran humillación pública. Comentaba en círculos cercanos que por fin se vería la verdad, que se demostraría que mi imagen de hombre correcto era solo fachada. Estaba convencida de que, con suficiente presión social, yo cedería antes del día de la toma de muestras. Pero no cedí. Volví al país exclusivamente para eso, entrando casi en silencio, sin avisar a nadie que no fuera estrictamente necesario. Me presenté en la clínica asignada por el juzgado, di mi muestra, me retiré. No hubo escena, no hubo confrontación. Lo mismo hicieron Claudia y el niño unos días después. El juez aceptó, a petición de ambas partes, que el resultado se hiciera público en una audiencia única donde estaríamos presentes las partes y los medios que quisieran asistir. Si eso me daba miedo, sí, pero también era mi seguro contra futuros intentos de reescribir la historia. Las semanas de espera fueron incómodas. Mientras el laboratorio analizaba las muestras, el ruido no paró. Programas de chismes especulando sobre cómo se vería mi caída, artículos de opinión hablando de responsabilidades morales más allá de la biología, cuentas anónimas en redes repitiendo que, aunque el ADN dijera otra cosa, yo debía hacerme cargo porque era el que podía pagar. Yo seguía trabajando, viajando y atendiendo reuniones, pero cada noche me iba a dormir con la sensación de que una parte de mi vida estaba en pausa hasta que llegara ese sobre con cifras y porcentajes. Sabía cuál sería el resultado, pero también conocía de memoria que mi familia era experta en negar lo evidente. Cuando por fin fijaron la fecha de la audiencia, mi abogado me envió un correo breve con el documento escaneado donde constaba el día y la hora. Lo leí en mi apartamento de hotel y sentí algo parecido a lo que se siente antes de un examen final que has preparado durante meses. No se trataba solo de demostrar que no era el padre, se trataba de poner límite, por primera vez en años, a esa forma retorcida de usar mi nombre y mi historia como les convenía. Lo que no imaginaba era que el día de la audiencia no solo se rompería esa narrativa, sino que todos verían en directo hasta qué punto estaban dispuestos a mentirse a sí mismos con tal de no aceptar la realidad. Actualización 3. El día de la audiencia amaneció gris, como si el clima también quisiera quedarse en una especie de punto muerto hasta que se leyera ese informe. Llegué al juzgado con mi abogado, sin comitiva, sin cámaras contratadas, solo con la intención de escuchar el resultado y dejar que los papeles hablaran. Afuera ya había un pequeño grupo de periodistas y curiosos, algunos reconocían mi cara de las entrevistas de negocios, otros solo habían venido a ver el morbo de un supuesto empresario enfrentado a un hijo que no quería reconocer. Vi también a un par de empleados antiguos de la empresa familiar, gente que debió haber visto demasiadas cosas como para no sospechar de la versión oficial. Claudia llegó un poco después, vestida para el papel de madre sacrificada. Traía al niño de la mano, rodeada de un par de familiares y de Ricardo, que intentaba esconderse detrás de unas gafas oscuras. Verlos ahí fue extraño. Hacía años que no compartíamos un mismo espacio, sin embargo, la dinámica era la misma, ellos formando bloque, borrando selectivamente lo que les convenía, y yo solo, con mi abogado como única compañía. Lo irritante era que habían conseguido montar la escena de forma que pareciera que yo era el que se alejaba de la familia, no el que había sido expulsado de ella. Dentro de la sala, la atmósfera era pesada. Había varios miembros de la prensa acreditados, con sus cámaras preparadas. La jueza pidió silencio y aclaró que el motivo de la audiencia era exclusivamente la lectura de los resultados de la prueba de ADN ordenada por el tribunal.
No se permitirían discursos dramáticos ni declaraciones fuera de lugar. Se notaba que estaba tan cansada del circo mediático como cualquiera. Yo me senté donde me indicaron, con las manos entrelazadas sobre la mesa, sintiendo como cada respiración se volvía consciente. Cuando la jueza abrió el sobre, el sonido del papel rompiéndose me pareció exageradamente fuerte. Leyó con voz neutra los datos técnicos, el código de la muestra, la cadena de custodia, todo ese lenguaje frío que sirve para blindar la prueba de cualquier acusación de manipulación. Finalmente llegó a la conclusión, la probabilidad de que yo fuera el padre biológico del menor era del 0%, no del 50%, no un margen ambiguo, 0. Hubo un segundo de silencio absoluto, una especie de vacío en el que nadie supo qué gesto hacer. Yo me quedé quieto, sin levantarme, sin sonreír. No sentí triunfo, sentí confirmación. La primera en romper el silencio fue Claudia. En lugar de aceptar el resultado, empezó a balbucear excusas. Habló de errores de laboratorio, de la posibilidad de que las muestras se hubieran confundido, insinuó que yo, con mi poder económico, podía haber comprado el resultado. Sonaba más a alguien intentando convencerse a sí misma que a convencer al resto. La jueza la cortó con firmeza, recordándole que el laboratorio era independiente, que el protocolo había sido supervisado por el tribunal y que no se admitirían teorías conspirativas sin pruebas. Ricardo, desde el banco de atrás, se levantó alterado, acusándome en voz alta de haber montado todo para destruirlos. Los funcionarios tuvieron que pedirle que se calmara o abandonara la sala. El momento más revelador llegó cuando, acorralada, Claudia soltó lo que para ella era su argumento definitivo. Dijo que, aunque el ADN dijera lo que quisiera, era mejor para el niño llevar mi apellido, porque el mío valía más y le daría mejores oportunidades. Lo soltó casi con naturalidad, como si estuviera diciendo algo lógico. Ese comentario, que para ella era un razonamiento práctico, sonó en la sala como lo que realmente era, la confesión de que veía a su hijo más como una moneda de cambio que como una persona. Vi a un par de periodistas levantar la cabeza de golpe, conscientes de que ahí había una frase que iba a recorrer pantallas. La jueza no se molestó en discutirlo. Simplemente archivó la demanda de pensión al no existir vínculo biológico y dejó constancia en el acta de que se había intentado atribuirme una paternidad sin fundamento, apoyándose más en mi capacidad económica que en la realidad. Al salir, los periodistas se abalanzaron a hacer preguntas. Yo dije poco. Repetí que respetaba la decisión del tribunal, que deseaba que el niño creciera lejos de estas guerras y que mi prioridad era proteger la integridad de mi empresa y de mi nombre de cualquier uso indebido. No necesitaba decir más, porque las cámaras ya tenían lo que querían, la reacción descompuesta de Claudia y las frases que la dejaban expuesta en su propia lógica. En los días siguientes, el clip donde ella decía que era mejor que el niño llevara mi apellido porque valía más se repitió una y otra vez. Programas que antes la habían presentado como víctima empezaron a tomar distancia, analistas improvisados hablaban de cómo algunas personas usan a los hijos para negociar posición social. Los bancos y proveedores que todavía tenían dudas sobre la versión de mi familia entendieron con qué tipo de mentalidad habían estado tratando. Legalmente, el tema de la paternidad estaba cerrado, pero las consecuencias recién empezaban para ellos. Lo que se rompió ese día no fue solo una mentira concreta, fue la credibilidad general de su relato. Desde mi lado, el alivio fue raro. Me liberaba de una sombra, sí, pero también ponía un punto final duro a cualquier ilusión de que en algún momento podrían reconocer su responsabilidad. Lo que había pasado había dejado registro público, no era algo que se pudiera barrer debajo de la alfombra familiar. Volví a mi vida en el extranjero con la sensación de haber cerrado una puerta en presencia de testigos, una puerta que ellos todavía intentaban abrir a patadas. Mientras tanto, la empresa familiar empezó a sufrir un efecto dominó que ni siquiera la mejor estrategia de relaciones públicas podía frenar. Actualización 4. Tras el escándalo del ADN, las consecuencias para la empresa de mi familia fueron inmediatas y profundas. Los bancos que ya venían cautelosos usaron la audiencia como confirmación de que no solo había problemas financieros, sino también un patrón de manipulación y distorsión de la realidad. Varias líneas de crédito se revocaron de forma definitiva, se abrieron investigaciones internas en algunas entidades para revisar cómo se habían aprobado préstamos basados en presentaciones engañosas que usaban mi nombre y mi empresa. En paralelo, Hacienda inició una revisión completa de las declaraciones fiscales de los últimos años de la compañía, encontrando inconsistencias que hasta entonces habían sido ignoradas por pura inercia burocrática. Los proveedores más pequeños, esos que dependen de que les paguen a tiempo para no hundirse, empezaron a exigir pago por adelantado. Algunos directamente dejaron de trabajar con la empresa. Los empleados, que ya venían oliendo a crisis, vieron claro que el barco se estaba hundiendo y empezaron a buscar otras opciones. Los mandos medios, muchos de los cuales me conocieron cuando yo todavía trabajaba ahí, hicieron sus propios cálculos, preferían renunciar por motivos personales antes que quedar atrapados en el proceso de liquidación.
En cuestión de meses, lo que antes era presentado como una empresa sólida y familiar se convirtió en un cascarón lleno de deudas y oficinas medio vacía. En medio de ese derrumbe, la vida cotidiana de Claudia también se resquebrajó. Los pequeños trabajos de consultoría que hacía con marcas locales dejaron de llegar, no porque los empresarios fueran especialmente morales, sino porque nadie quería asociar su negocio a alguien que había intentado forzar una paternidad usando los medios. Su cara se volvió reconocible por los motivos equivocados. Tanto los clientes como las organizaciones comunitarias que antes la invitaban a eventos empezaron a decirle que preferían mantener perfil bajo hasta que las cosas se calmaran. Pero las cosas no se calmaban, solo se transformaban en silencio incómodo. El niño, que nunca tuvo culpa de nada, empezó a pagar también el precio social. El colegio al que asistía envió una comunicación discreta pidiendo a los padres que evitaran mencionar el tema en la puerta o usar el apellido como arma en discusiones. Hubo incidentes en los que otros niños repetían lo que escuchaban en casa, haciendo comentarios sobre que su mamá salía en la tele diciendo cosas raras o que no sabían quién era su papá. El intento de Claudia de usar el apellido como escalera se había convertido en una losa que caía también sobre quien ella decía querer proteger. No lo supe por chisme, sino porque, en una de las actas de audiencia posteriores, el colegio envió un informe explicando la situación para pedir que se preservara la identidad del menor en futuras exposiciones públicas. Ricardo, por su parte, se desmoronó de otra manera. Sin empresa que dirigir ni bancos dispuestos a financiar sus ideas, tuvo que enfrentarse por primera vez a la posibilidad de trabajar para otros. Empezó a tener crisis de ansiedad, según me contó un antiguo compañero por mensaje, convencido de que cualquiera que le ofreciera algo era un espía o alguien enviado por mí para hundirlo más. Esa paranoia no tenía sentido, pero sí coherencia con la forma en que siempre se manejaron, creyendo que el mundo giraba alrededor de sus propias narrativas. Al final acabó aceptando un trabajo de contable en un negocio ajeno, revisando números para construir el patrimonio de personas que se habían sabido cuidar sus bienes. Mis padres, que durante años habían estado en el centro de esa estructura, se encontraron de golpe sin empresa, sin propiedades y sin el círculo de respeto que les daba tener empleados y clientes entrando y saliendo de sus oficinas. Tuvieron que vender la casa grande para cubrir parte de las deudas personales que no podían atribuir a la empresa. Se mudaron a un piso alquilado en una zona mucho más modesta. Allí, según me han contado, repiten la versión de que el dinero me cambió, que yo prioricé mi nueva vida por encima de la familia en su peor momento, omitiendo convenientemente que fueron ellos quienes decidieron primero que yo sobraba en su mesa. Durante ese tiempo, intentaron acercarse a mí por vías indirectas. Llegaron correos electrónicos a la dirección general de mi empresa con mensajes ambiguos donde mezclaban disculpas a medias con reproches. Decían cosas como que la familia se había equivocado en la forma, pero que al final la sangre debía pesar más que los malentendidos, que ahora ellos estaban pasando por una mala racha y que yo, con mis recursos, podría ayudarles a levantarse de nuevo. Todos esos mensajes los respondieron mis abogados con la misma frase: cualquier asunto debía canalizarse por vías legales y formales. No iba a entrar otra vez en negociaciones de sobremesa donde las palabras se retorcían según convenía. Para mi entorno, esa postura parecía fría. Algunos amigos me preguntaron si no sentía pena al ver a mis padres perderlo todo, si no era posible un gesto de buena voluntad que al menos les asegurara una vejez más cómoda. Lo pensé muchas veces, pero siempre volvía al mismo punto: si los ayudaba económicamente en ese contexto, para ellos sería la confirmación de que su forma de actuar tenía premio al final. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de límite. Así que me mantuve firme. Les dejé claro, a través de mis representantes, que mientras intentaran usar mi nombre, mi empresa o mi presunta culpa moral como moneda de negociación, no habría conversación posible. Actualización 5. Han pasado ya varios años desde aquella audiencia del ADN y desde la caída definitiva de la empresa familiar. Hoy miro hacia atrás y la historia se siente ajena, como si le hubiera pasado a otra persona, aunque las cicatrices estén todavía ahí. Vivo en otro país, en una ciudad donde mi apellido no significa hijo de ni traidor, sino simplemente el nombre de una empresa que paga a tiempo, que firma contratos claros y que no necesita apellidos para sostenerse. Mi día a día gira en torno a proyectos, equipos, decisiones empresariales que, por primera vez, no están contaminadas por dinámicas de comedor familiar. Sigo dando charlas y entrevistas, pero ahora soy mucho más cuidadoso con lo que cuento. Hablo de ética empresarial, sí, pero no desde un pedestal, sino desde la experiencia de haber visto de cerca cómo una familia puede usar palabras como lealtad y sacrificio para justificar fraudes y traiciones. A veces me preguntan por el origen de mi motivación y respondo de forma general, sin entrar en nombres. Digo que hay cosas que aprendí en casa como ejemplo positivo y otras como advertencia. No necesito detallar que mi mayor lección vino de entender que incluso la sangre puede mentirte si eso le permite sostener una ficción. De vez en cuando, me llegan noticias de ellos. La ciudad donde crecí es pequeña en ciertos círculos y siempre hay alguien dispuesto a contar lo que oyó.
Sé que mis padres viven de una pensión básica, en un piso alquilado, que ya no organizan cenas con empresarios ni son invitados de honor en eventos. Siguen repitiendo la idea de que el dinero me cambió, que yo me volví frío y distante cuando alcancé cierto nivel. Nunca mencionan que la distancia empezó el día que me sentaron en la mesa del comedor, y con una sonrisa paternalista, me comunicaron que la empresa y la familia estaban mejor sin mí. De Claudia me cuentan que ahora participa en pequeños grupos religiosos, dando charlas sobre perdón, familia rota y segundas oportunidades. En esos espacios, según dicen, se presenta como alguien que fue traicionada por hombres ambiciosos y por un sistema injusto. Habla de haber sido humillada públicamente, pero omite la parte en la que intentó forzar una paternidad inexistente y usar a su hijo como palanca económica. Es coherente con la forma en que siempre se contó a sí misma la historia, nunca como quien toma decisiones, siempre como quien solo reacciona a lo que el mundo le hace. Ricardo sigue trabajando como contable para otros, en un negocio donde no toma decisiones estratégicas, solo revisa números que no le pertenecen. Irónicamente, terminó haciendo con más rigor lo que nunca quiso hacer en la empresa de mi padre, hacerse responsable del detalle. Algunos dicen que vive resentido conmigo, convencido de que yo muevo hilos en la sombra para que nadie les vuelva a prestar dinero. No necesito desmentirlo ni confirmarlo, la realidad es más simple y más dura, los bancos y proveedores no los evitan por mí, los evitan porque ya vieron lo que fueron capaces de hacer solos. En cuanto al niño, lo único que sé es que crece lejos de todo esto en la medida de lo posible. Mi abogado me informó en su momento que se había tomado la decisión judicial de proteger su identidad y evitar que volviera a aparecer asociado a mi nombre en medio. Agradecí esa parte del proceso más que ninguna otra. Si un día, cuando sea mayor de edad, quiere saber quién soy y qué pasó, tendrá acceso a documentos, no a rumores. Hasta entonces, prefiero que su vida no siga siendo combustible para la necesidad de sus padres de contar historias donde ellos siempre quedan como víctima. No puedo decir que todo terminó con un final feliz clásico. Perdí una familia, un proyecto de vida y una parte de mi historia que nunca podré reescribir. Pero gané algo que en mi entorno nadie parecía valorar, la posibilidad de poner límites y de vivir sin tener que sostener mentiras ajenas. Mi apellido, que ellos intentaron usar como sello barato en contratos y discursos, hoy tiene otro peso precisamente porque, cuando tocó elegir, preferí dejar caer la fachada familiar antes que prestarle mi firma. Hay herencias que conviene dejar morir. La mía, al menos la que ellos querían imponerme, la enterré el día que decidí que ya no les debía ni dinero ni silencio.